Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Cómo Tejer. En esta oportunidad les mostraré cómo tejer este canesú con aguja circular, aunque también se puede tejer con dos agujas. En el delantero es con punto árbol y la espalda también. Es talla 4 o para 4 años de edad. Adicional está el texto de cada hilera, abajo les dejo el link, que les permitirá comprender mejor el desarrollo de paso a paso. Esta es la primera parte. En el siguiente video continuaré con la segunda parte. Necesitamos lana 500 gramos. En esta oportunidad trabajaré con este ovillo que es delgado, combinado con un hilo que también es delgado, que forman ya la lana gruesa. Aguja número 3. Lana auxiliar para empezar. El punto para la chompa será en punto árbol. Esta chompa ya tengo publicado, es punto árbol. En esta oportunidad será en la parte del delantero y la espalda, punto árbol, y las mangas serán al revés. Será la talla 4 o para 4 años de edad. Aquí para el cuello, empezar esta parte del borde en 44 puntos y tejer 6 filas punto jersey. Luego doblar. Empezar con lana auxiliar. Son 44 puntos. Es la hilera 1. Tejer todos los puntos al revés. Pasar el punto de orilla sin tejer, tejer al derecho, es la hilera 2. Pasar el punto de orilla sin tejer y tejer al revés, es la hilera 3. Pasar el punto de orilla sin tejer, es la hilera 4, tejer al derecho. Pasar el punto de orilla sin tejer, es la hilera 5, tejer al revés. Pasar el punto de orilla sin tejer, tejer al derecho, es la hilera 6. Hasta aquí son 6 hileras en punto jersey. Este es el derecho y de este otro lado el revés. Pasar de esta forma para doblar. Y aquí se debe doblar sin tejer. Es tomar un punto de la parte inicial, de ahí. Y otro de ahí. Va intercalando. Uno es el punto y otro debajo. Y formarán 89 puntos.
Y aquí son 89 puntos. Después es tejer 6 filas, punto elástico doble, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Sin embargo, acá también se tiene que formar el punto musgo, que está de 6 puntos. Como también para los ojales son cada 18 filas. Aquí en el texto estamos ya en la primera parte que se ha tejido el punto jersey. Después es el punto elástico doble, 6 hileras también. Luego empezar a contar nuevamente ya para formar la manga, el delantero y la espalda. Tejer punto elástico doble, 6 filas. Aquí en la primera parte se debe formar ya el punto musgo para los botones. Es pasar 2 puntos sin tejer, 4 puntos revés, de ahí 2 puntos al derecho, 2 puntos revés. Es el punto elástico doble. En este lado de la fila 1 son igual 4 puntos revés, y 2 puntos al derecho. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer, tejer 4 puntos revés. Este es la fila 2 después de doblar. Después tejer los puntos como se presentan. Si es revés, al revés, y si es al derecho, derecho. Es punto elástico doble. Son 6 filas de punto elástico doble. Son 6 puntos para los botones en ambos lados, 6. Para ambos delanteros son 12 puntos. 12 puntos en ambos lados. Se tiene que separar 2 puntos ahí para aumentar. 2 puntos en este otro lado también, 2 puntos. Las mangas son 11 puntos. Separar con 2 puntos de la espalda. Y la espalda son 23 puntos. Queda de esa forma. 6, 12, 2, 11, 2, 23, 2, 11, 2, 12 y 6. En total son 89 puntos. Es la fila 1. Seguimos aquí lo que es pasar 2 puntos sin tejer,
4 puntos revés, pasar el marcador y más 2 puntos de aquí al revés. Y aquí formar el punto árbol. Para eso es de este punto tejer al derecho una lazada, al derecho un punto, una lazada y tejer un punto al derecho. En total aquí son 5 puntos. Después es 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Y aquí formar nuevamente el punto. Tejer al derecho una lazada, al derecho una lazada y al derecho. Son 5 puntos que se ha formado ahí. 2 puntos al revés y un punto al derecho. Aquí se debe aumentar un punto al revés. De esa forma, pasar el marcador, tejer 2 puntos al revés y aquí para la manga aumentar un punto al revés. Después tejer los puntos, en este caso son 11, los 11 puntos al revés. Aquí aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, tejer 2 puntos al revés. Pasar el marcador, aumentar un punto. Esto ya es para la espalda. Aquí es en la espalda 2 puntos revés. Vamos a formar el punto árbol, que es un punto al derecho, una lazada, un punto al derecho, una lazada y uno al derecho. En total son 5. 2 revés, un derecho, 2 revés. Formar nuevamente acá el punto. Es un derecho, una lazada, un derecho, una lazada. Tenemos 5 puntos. 2 revés, un derecho, 2 revés. Aquí formar el otro punto. Es al derecho, una lazada, al derecho y una lazada. En total 5 puntos. 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos al revés. Formar el punto, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un derecho. Dos puntos al revés. Aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, tejer 2 puntos al revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés. Este lado es la otra manga, son 11 puntos que se debe tejer al revés. Aquí aumentar un punto. Pasar el marcador y tejer los 2 puntos al revés. Pasar el marcador. En este otro lado del delantero es aumentar un punto al revés. Tejer un punto al derecho, 2 puntos revés, formar el punto árbol, que es un derecho, una lazada, un derecho, una lazada y un derecho. Después 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, formar el punto árbol. Dos puntos revés, pasar el marcador, cuatro puntos revés, tejer 2 puntos al derecho,
el punto de orilla. Es la fila 2. Y en esta parte, que es un punto revés, en este lado es tejer al revés. Después los otros puntos, que está aquí formándose el punto árbol, es tejer al derecho. Estamos en la fila par, la fila 2. Ahí es tejer al derecho. Y estos dos también al derecho. Después un revés. Tejer al derecho, pasar el marcador, tejer al derecho, pasar el marcador y tejer al derecho. La manga formará el punto jersey. En la fila par es al derecho y en la fila impar es al revés. Aquí nuevamente es tejer al derecho el punto que está formando. Es la fila 3, es fila impar, se debe aumentar. Sacar el marcador y aquí tejer los puntos como se presentan. Aquí es al derecho. Tejer un revés, aumentar un punto, pasar el marcador, tejer dos puntos revés y aumentar un punto aquí. Aquí también aumentar un punto, pasar el marcador, tejer dos puntos revés, aumentar un punto. Lo mismo aumentar en aquí y en este otro lado también. Aquí también se debe sacar el marcador. Es la fila 4. Y en la fila par no se debe aumentar, es tejer los puntos como se presentan. Pasar dos puntos sin tejer, 4 puntos revés, son los 6 puntos que forman para los ojales y los botones. Desde aquí tejer los puntos como se presentan, es la fila 5. Es fila impar y se debe aumentar. Aquí es aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer dos puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés.
Se debe aumentar en esta parte, lo mismo en aquí y en este otro lado también. Es la fila 6, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 7. Aquí es tejer 6 puntos de vez, unir 5 puntos al derecho. Tejer 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, unir 5 puntos, dos puntos revés, un punto al derecho. Es fila impar y se debe aumentar. Y aquí toma forma el punto árbol. Aquí en la espalda es tejer 5 puntos revés, unir 5 puntos al derecho, 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, unir 5 puntos al derecho. Tejer 5 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, aumentar un punto al revés. En la manga son todos los puntos al revés. También se tiene que aumentar. Este es el delantero, aumentar punto revés, tejer 3 puntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, unir 5 puntos al derecho, 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, unir 5 puntos al derecho. Es la fila 8. Tejer los puntos como se presentan.
Es la fila 9. Y se debe tejer recto de este lado al derecho, un punto y 2 puntos revés. Y aquí formar el punto árbol. Después 2 revés, un derecho, 2 revés. Aquí también se tiene que formar 5 puntos, 2 puntos revés, un punto al derecho, un punto revés y aumentar un punto al revés. Está en la fila impar, es la fila 9. Pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto y tejer al revés la manga. Y aquí se tiene que formar el punto árbol. Es aquí en este otro, en este caso en la espalda serán en 3 partes. Y aquí en el otro lado del delantero en 2 partes. Aquí es el punto que se ha tejido al derecho en esa parte. Y este otro va al derecho después de terminar de formar el punto árbol. Es la fila 10, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 11. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y se debe aumentar. Aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés. Pasar el marcador, aumentar un punto revés. Y así se debe aumentar en esta parte, aquí y en este otro lado también. Es la fila 12, tejer los puntos como se presenta. La fila 13, tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y se debe aumentar. Y la fila 14, tejer los puntos como se presentan.
Es la fila 15. Es unir 5 puntos al derecho. Un derecho, 2 revés, unir 5 puntos al derecho, un derecho, 4 revés, es fila impar y se debe aumentar un punto. Aquí aumentar un punto, al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto. Un derecho, 2 revés, unir 5 puntos al derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés. Y va tomando forma el punto. Es la fila 16. Después tejer los puntos como se presentan. Es 2 derecho, un revés, 2 derecho, un revés. Después es al derecho. Es fila par y no se debe aumentar. Es la fila 17. Aquí empezar a formar el árbol. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés y aquí otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Aquí lo mismo, 5 puntos, 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés. Es la parte de la manga, tejer los puntos al revés.
aumentar un punto, pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto, tejer 7 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Este es la espalda. Dos puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Aquí también formar el punto árbol, 1, 2, 3, 4, 5. Es siguiendo ya la figura, que es bastante práctico, ¿no? Aquí está el punto que se ha tejido al derecho y ahí se debe formar. Y 2 puntos revés, un punto al derecho. Seguimos en la parte de la espalda. Tejer 7 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto revés, y aquí ya es la parte de la manga. Aumentar un punto revés, pasar el marcador, 2 puntos revés, aumentar un punto al revés, tejer 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, formar el punto, formar el árbol, 3, 4. En el delantero, esta vez están formándose 3 figuras en ambos lados. Aquí también son 3, 1, 2 y 3. Es la fila 18. Tejer los puntos como se presentan. Este es la fila 18. La fila 19, 20, 21 y 22. Tejer los puntos como se presentan. En las filas impares se debe aumentar y en la fila par no se debe aumentar. Es la fila 23. Es la fila 23. Aquí se debe unir los 5 puntos que se han hecho crecer para formar la figura. Unir al derecho, 2 puntos revés, un punto al derecho, 5 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés,
pasar el marcador, aumentar un punto al revés. Aquí en la parte de la manga se debe tejer todos los puntos al revés. Aquí también aumentar para la manga un punto revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés. Pasar el marcador, aumentar un punto. Esto ya es para la espalda. La espalda son tejer 10 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, unir 5 puntos al derecho. En esta parte, en la espalda, se debe unir en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Seguimos en la fila 23. Ahí son las 4 figuras que se han unido en cada uno a 5 puntos al derecho. Y aquí son 10 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador. Estamos en el otro lado de la manga y ahí se debe tejer 33 puntos revés. Aquí para la manga también se debe aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto revés, tejer 5 puntos revés. Estamos ya en el otro lado del delantero, un punto al derecho, 2 puntos revés, y aquí se debe unir 3 veces, es unir 5 puntos al derecho. Es la fila 24, tejer los puntos como se presentan. Continuamos, esta es la fila 25, pasar 2 puntos sin tejer, el punto de orilla. Después 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Aquí se debe empezar a formar la figura. Es 5 puntos al derecho, después 2 revés, un derecho, 2 revés. Aquí nuevamente hacer crecer 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 puntos. 2 revés, un derecho, 2 revés, y queda de esta forma. Aquí es hacer crecer 1, 2, 3, 4, 5 al derecho, 2 puntos revés, un punto al derecho, 3 puntos revés, y ese es el delantero. Aumentar un punto al revés, pasar el marcador, aumentar un punto y tejer 35 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto
Este es la parte de la espalda. Tejer 8 puntos revés. Son 8 puntos. Un punto al derecho, 2 puntos revés. Formar la figura. 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Aquí en la espalda es en 5 partes. Estamos empezando a formar la figura, es la fila 25. Ahí está en 5 partes. Después es 2 puntos revés, un punto al derecho, 8 puntos revés. Aumentar un punto revés, pasar el marcador, aumentar un punto revés, esta es la manga. Después tejer 35 puntos al revés. Aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés, tejer 3 puntos revés, 1, 2, 3, un punto al derecho, 2 puntos revés y formar la figura. 1, 2, 3, 4, 5. Son hacer crecer 5 puntos de ahí, de un punto. Es la fila 26. La fila 26, 27, 28. 29 y 30. Tejer Los puntos como se presentan. Y en la fila impar se debe aumentar. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer. Tejer 6 puntos revés. Es la fila 31. Este es al revés, 2 revés. Y unir 5 puntos al derecho. 2 revés, un punto al derecho. Y tejer 6 puntos revés. Es la fila impar, la fila 31, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, tejer 2 puntos al revés, pasar el marcador, aumentar un punto y la manga se debe tejer todos los puntos al revés en la fila impar. Queda de esta forma. Este es un lado del delantero. Unir 5 puntos al derecho. Y queda de esta forma el delantero y la espalda.
pasar 2 puntos sin tejer, tejer 6 puntos revés. Aquí nuevamente se debe empezar a formar ya la figura y estamos en la fila 33. Es formar 5 puntos de un punto, que son así, y 2 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés, y en esta parte es 2 puntos revés, un punto al derecho, 4 puntos revés, aumentar un punto al revés. Este es un lado del delantero y queda de esta forma. En 4 partes se formará la figura. Pasar el marcador, tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés. Esta es la manga, se debe tejer 43 puntos revés. Estamos en la fila 33. En este lado de la manga también se debe aumentar un punto al revés en cada fila impar. Pasar el marcador y aquí es la espalda. Aumentar un punto y tejer 9 puntos revés. Un punto al derecho, 2 puntos revés, formar la figura, y en la espalda serán en 6 partes que se tiene que formar la figura. Después aumentar aquí 2 puntos, uno para la espalda y otro para el delantero, y en este otro lado del delantero también, ¿no?, aumentar uno para la manga y otro para el delantero y formar 4 figuras. Después tejer los puntos como se presentan en la fila 34, 35, 36, 37 y 38. Es la fila 39 y en la fila 39 se tiene que unir aquí los 5 puntos 4 veces. En la espalda también. Es fila impar y se tiene que aumentar. Tejer 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto. Y aquí en la espalda también se tiene que unir en 6 partes. Un punto al derecho, 2 puntos revés. Aquí es la parte de la espalda, está en la fila 39. Unir 5 puntos al derecho, 2 revés, queda de esta forma. Y aquí en este otro lado del delantero se debe unir también.
Aquí se va formando el ojal y tiene que formarse cada 18 filas. Es la fila 40. Tejer los puntos como se presentan. Es fila par y no se debe aumentar. Es la fila 41. Empezar a formar el punto árbol nuevamente, entonces es sacar 5 puntos de un punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Queda de esta forma y son en 4 partes. 2 puntos revés, un punto al derecho. 5 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto, aumentar un punto, pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto. Estamos tejiendo la fila 41 y este es la espalda. Tejer 10 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés. Formar la figura. Son 5 puntos, 2 revés, un derecho, 2 revés. Y así se debe formar en aquí, en este otro, también aquí, donde está el punto al derecho. Es 2 puntos revés, un punto al derecho y 10 puntos revés. Este es en la espalda. Queda de esta forma. Aumentar un punto revés. Pasar el marcador, 2 puntos revés, pasar el marcador, aumentar un punto al revés. Y la manga es tejer todos los puntos al revés. Es 2 revés, pasar el marcador, aumentar un punto. 5 puntos revés, un punto al derecho, 2 puntos revés y formar aquí, hacer crecer de un punto 5 puntos.
Es la fila 42. Tejer los puntos como se presentan. Lo mismo en la fila 43, 44, 45 y 46. En la fila impar se debe aumentar donde están los marcadores. Pasar 2 puntos sin tejer, que es el punto de orilla, después 6 puntos revés, un punto al derecho, 2 revés. Esta es la fila 47, unir 5 puntos al derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés, unir 5 puntos al derecho. Un punto al derecho, 6 puntos revés. Y 2 puntos al derecho. Pasar 2 puntos de orilla sin tejer es la fila 48. Tejer los puntos como se presentan. Es fila par y no se debe aumentar. Hasta aquí es la fila 48. Hasta aquí será la parte 1. Y aquí son 6 puntos, la parte del punto musgo. 36 puntos el delantero, 2 puntos que aquí tenemos separado con el marcador. Luego la manga son 59 puntos. Adicional 2 puntos separados y la espalda 71 puntos. En este lado lo mismo, que son 2 puntos que está separado por el marcador, la manga 59 puntos y aquí también está separado 2 puntos y el otro lado del delantero son 36 puntos, más los 6 puntos que se ha tejido en punto musgo. En la parte 2 mostraré cómo tejer ya por separado las mangas y después unir el delantero con la espalda.